vamos a hablar el día de ahora, vamos a continuar trabajando con MongoDB y vamos a hablar justamente de un tema muy importante que son el uso de expresiones regulares. Vamos a trabajar con expresiones regulares. Para eso vamos a utilizar unas bases de datos de ejemplo, porque pues la que hemos estado utilizando ahorita tiene nada más unos cuantos documentos, pero no contiene mayor información de nosotros podamos tener una referencia un poco más clara de los resultados que vayamos a obtener sobre la búsqueda que vayamos a realizar. Entonces vamos a utilizar algunas bases de datos que ya se encuentran publicadas en la web, que nosotros podemos utilizarlas para poder poblar una base de datos completa con información un poco más grande, digámoslo de esa manera. No es que tenga un volumen demasiado grande de información, pero es lo suficientemente grande con la cantidad de registros necesarios para que funcione de manera adecuada. Entonces eso es en lo que vamos a trabajar el día de ahora. Cuando ya estén acá en la consola, si gustan, entren a la plataforma, entren a Moodle, y acá dentro de Moodle van a encontrar en la parte de recursos un link que dice base de datos de ejemplo. Vamos a trabajar con ese link de la base de datos de ejemplo. Háganle clic y eso les va a abrir una pantalla donde está, en ese caso, GitHub o un listado de bases de datos creadas en GitHub, y con esa vamos a trabajar para la parte de los ejemplos. Okay, háganle clic a bases de datos de ejemplo. Les dejo el link en la plataforma porque más adelante, probablemente en alguna evaluación, pues yo les vaya a preguntar o les vaya a decir utilice la base de datos de Netflix, por ejemplo, o Mflix, que está la que aparece ahí. Le puedo decir utilice la base de datos de Mflix para importar la información. Entonces ustedes ya saben que deben de venirse a ese link para poder buscar en ese caso esos datos. Ese link contiene varias bases de datos de ejemplo. De hecho, ustedes pueden leer un poco la parte de la documentación de la base de datos como tal, de la información que tiene el repositorio. Les da algunas información sobre las características mismas que tiene en ese caso la parte de la aplicación, y les indica incluso cómo ustedes pueden importar en ese caso la base de datos utilizando Docker. Pero en nuestro caso pues vamos a utilizar lo que ya tenemos instalado, que es MongoDB sobre la plataforma de Linux, y sobre esa vamos a tratar de hacer el proceso de importación. ¿Okay? Cuando ya estén acá en el link, la base de datos que vamos a utilizar el día de ahora es la que dice Sample Airbnb. Entonces seleccionen la que dice Sample Airbnb. ¿Ya tienen Sample Airbnb? Seleccionen Sample Airbnb y aquí les va a mostrar las diferentes colecciones que conforman esa base de datos. En nuestro caso, la única que tiene es Listen, aparece Listen en Reviews, que sería como listas y comentarios o algo parecido a eso. Entonces vamos a utilizar esta que dice Listen en Review. Se le hacen clic a ese link y les va a aparecer esta pantalla. Como los datos son demasiados, de hecho la información pesa 95 megas, entonces no se los va a mostrar desplegados en esta parte de la aplicación. Así que lo que vamos a hacer es darle clic en donde dice View RAW. Le hacen clic donde dice View RAW y ahí les va a aparecer esa base de datos. Esa es la información que vamos a importar. ¿Okay? Como les mencioné en un principio, son 95 megas, así que si observan en la parte superior está el loading, está corriendo, porque eso significa que está descargando todos los datos que contiene esa base de datos como tal. Es un poquito más grande, pero nosotros lo que vamos a hacer en nuestro caso es que vamos a descargarla dentro de la máquina virtual para que podamos, de alguna manera, podamos importar la información. Estos pasos que vamos a hacer el día de ahora, ustedes los van a repetir cuando ya les toque hacer un proceso de evaluación. Si yo les digo importe
una base de datos, lo mismo que vamos a hacer en ese momento, lo mismo van a hacer ustedes más adelante cuando ya estén trabajando en procesos de importación. Bien, cuando ya tenemos esta parte de la información, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic en la parte de la URL y vamos a copiarnos la URL. Vamos a copiar la parte de la URL. Y cuando ya tengan copiada la URL, se vienen hacia la parte de la consola y aquí nos vamos a crear una carpeta. Le vamos a poner mkdir, por ejemplo, y ahí le vamos a poner Airbnb. Nos vamos a crear la carpeta de Airbnb. Entramos a esa carpeta de Airbnb. Entramos a la carpeta de Airbnb. Y acá le vamos a poner el wget, que es el comando, en ese caso, de la consola, que me permite hacer descarga de archivos. Entonces le voy a poner wget y le colocamos el nombre o pegamos ahí la URL. Ya nos debería de aparecer de esa manera. Qué impresionante. Le va a descargar 90 y algo de megas. Windows, vaya a ser navegador.
Bien, ¿lo lograron descargar? Allá está haciendo el proceso de descarga. Bueno, en el caso mío hay que esperar un ratito. Que son básicamente los 90 y algo de megas que tiene. Vamos a cambiar de Inter, que si no eso no va a terminar. Ahí sí. ¿Ya lo descargó? Ahora que ya lo descargamos, si ustedes listan los archivos, van a notar que ahí está el archivo listen en review.json. Eso es básicamente un archivo de texto que ustedes pueden, en ese caso, revisar si ustedes quieren. Lo que vamos a hacer ahora es importar el archivo. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando mongo import. Le ponen mongo import y le ponen --db, y la base de datos que le vamos a crear es Airbnb. Se le vamos a poner Airbnb. Ese es el nombre de la base de datos que se va a crear en el caso que no exista. Si ya existe,
entonces lo que va a suceder es que va a sobreescribir su contenido. Luego le vamos a poner menos collection para decirle cuál es el nombre de la colección que vamos a crear. Yo le podría colocar a la colección Listen and Reviews si yo quisiera, pero para no estar escribiendo tanto cuando ya estemos trabajando con las búsquedas, solamente le voy a colocar datos. Y luego le vamos a colocar menos file, espacio y el nombre del archivo que en ese caso vamos a importar, que sería listandreview.json. Y eso debería de hacer el proceso de importación. ¿Ya lo tienen? Si le dan Enter, ahí les va a hacer el proceso de importación. Si el proceso que acaban de hacer es correcto, ahí les va a hacer el proceso de importación. Les tiene que decir que se importaron cierto número de documentos en ese caso. Por ejemplo, acá, bueno, se conecta a MongoDB y me dice que me importó 5.555 documentos. O sea, así en cuestión de segundos acabamos de recuperar 5.555 documentos que pues no íbamos a insertar uno por uno directamente a la parte de la aplicación. Entonces ahora que ya se conectó, ya importó la información, ese es el comando que ustedes van a estar utilizando más adelante. Solo sépanse que el primer parámetro es el nombre de la base de datos, el segundo parámetro es el nombre de la colección y el tercer parámetro es el archivo que nosotros acabamos de descargar, que es el que tenemos en la parte superior. Entonces, cada uno de esos parámetros son importantes para que pueda hacer el proceso de importación. Ahora que ya lo tiene creado, entremos a MongoDB, pongámosle MongoSH, pongámosle MongoSH, y ahora, comando para ver la base de datos, le ponemos show dbs y ahí aparece ya la base de datos que se llama Airbnb. ¿Okay? Debe de aparecer en el listado el primero, que sería Airbnb. Si ahora yo le pongo use Airbnb, ya puedo empezar a utilizar esa base de datos. Y si a esta le pongo show collections, van a notar que ahí ya tenemos la colección que se llama datos. Tenemos en ese caso la base de datos Airbnb y tenemos la colección que se llama datos. Ahora que ya tenemos la colección datos, ya podemos empezar a revisar su contenido. Entonces ya le ponemos db.datos, por ejemplo, punto, y le voy a poner que me muestre el primer documento. Vamos a analizar el contenido del primer documento. Cuando le den File 1 se va a dar cuenta que pues, tiene un montón de información en un solo documento. Entonces vamos a analizar qué es lo que contiene.
Entonces ahora ahora los ilícitos sin modernizador solo hablan por eso porque ahí se de que esa que se ha hecho más toda la vida la serie de cargas tiene la tecla de agua no puedes entrar todas las solo la tecla ahora póngale SCT No.
les decía que cuando revisamos ese documento, si se dan cuenta, el documento contiene bastante información. Ese es solamente el primer documento y son varios datos de los cuales nosotros vamos a empezar a trabajar. Si se dan cuenta, vamos a irnos hasta la parte de arriba. Y aquí en la parte de arriba empieza siempre con un ID. Ese es un ID autonumérico que debería de tener en ese caso MongoDB. Aparece una list URL que en ese caso es, digamos que en la parte de la aplicación es desde donde se está visualizando la página de Airbnb. Yo creo que la vez pasada les mostré la página de Airbnb. Si ustedes entran desde acá y le ponen si le ponen Airbnb y entran a esa parte de acá y ustedes, por ejemplo, quieren buscar algún destino, por decirles algo, voy a buscar El Salvador y le digo que quiero reservar de esta hacia esta fecha y luego le doy buscar. Si se dan cuenta, ahí les van a aparecer toda esa información y cada vez que entran a cualquiera de estos sitios les aparecen fotografías, les aparece el título del lugar donde estamos haciendo la parte de la evaluación del Airbnb, les aparece información, comentarios, etcétera, etcétera. Esa información es la que está guardada acá. Por lo menos esta URL que ustedes ven ahí es la que está en la parte superior o es con la que yo puedo tener acceso directamente hacia la parte del sitio. Y luego en la parte de abajo el nombre, ese nombre es justamente lo que aparece acá en esa sección, alojamiento entero, vivienda rentada, etcétera, etcétera. Es la información que tenemos en la parte del nombre. El summary ya sería como una descripción abreviada del lugar y así vamos a encontrar muchísima más información. Vamos a encontrar más hacia abajo, si se dan cuenta, descripciones, cómo es el vecindario, las notas, datos como por ejemplo qué tipo de habitación es, los precios, más o menos por dónde andan los precios, las amenidades, que es lo que contiene o lo que tiene en ese caso el Airbnb. Dice que tiene TV, cable, wifi, cocina, etcétera, etcétera. Más o menos aquí aparece el precio, ahí aparecen $80 y otra información adicional. Las imágenes, que son las fotografías que ustedes ya vieron, que aparecen en la parte superior, entre otras cosas adicionales que podemos encontrar. Aquí está la ubicación, si se dan cuenta, la ubicación aparece con coordenadas. Más adelante vamos a aprender a utilizar las coordenadas, pero esa información es justamente solo del primer sitio que nosotros hemos encontrado. Entonces hay muchísima información con la cual nosotros vamos a trabajar directamente en la parte de la aplicación. Pero ahora bien, como hay, ¿cuántos documentos dijimos que había? 5.000. Hay más de 5.000 documentos. Entonces, para poder encontrar información muchísimo más rápida, como por ejemplo lo que acabamos de hacer, que yo le escribí en la parte superior El Salvador y lo que hizo fue buscar todos aquellos lugares o todos aquellos sitios que hubieran estado con el nombre de El Salvador. Si se dan cuenta, lo hizo de manera automática. Hicimos el proceso de búsqueda. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo quiero hacer desde MongoDB? Yo quiero, por ejemplo, utilizar palabras claves que me permitan hacer la búsqueda muchísimo más rápido. Para eso vamos a utilizar lo que se le conocen como expresiones regulares. Las expresiones regulares me van a permitir de alguna forma generar pequeñas cadenas de caracteres que se van a utilizar como símbolos especiales para poder obtener resultados bien específicos de lo que nosotros andamos buscando. Por ejemplo, le voy a poner db.datos, vamos a hacer el más simple, y le voy a poner .find, por ejemplo, y abrimos y cerramos llaves. Y para las expresiones regulares utilizamos un operador que se llama regex, así, regex. Le ponemos 2 puntos y luego entre comillas le vamos a agregar en ese caso lo que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, ahorita yo le voy a poner que me busque la palabra Mike.
por ejemplo. Podemos colocar cualquier expresión, pero le voy a poner que me busque la palabra Mike. Si le damos Enter, me van a aparecer un montón de información con todos los documentos que acabamos de generar. Pero para hacerla más específica y buscar solamente el dato que necesitamos, vamos a utilizar la proyección. Le voy a poner aquí una coma y le voy a agregar en ese caso la parte de la proyección. ¿Se acuerdan que la proyección es para decirle qué campo es el que yo quiero específicamente que me devuelva, en ese caso, ese dato? Entonces le ponemos name, por ejemplo, y ahora si le damos enter, si se dan cuenta, me devuelve dos documentos. El primer documento contiene my house in a room, y el otro dice my house ulani room. No sé qué idioma es eso, pero básicamente ahí nos devuelve dos documentos que contienen la palabra Mike. Aquí, si se dan cuenta, la palabra Mike está al inicio de la cadena de caracteres, pero podría ser que nosotros quisiéramos buscar la palabra que se encontrara no al inicio, que se encontrara, por ejemplo, al centro. Dígame otra palabra de algún lugar famoso que quisiéramos buscar. Aquí no hay de El Salvador, en esa base de datos no tenemos El Salvador, pero sí de países muy famosos. ¿Algún lugar donde ustedes quisieran ir a vacacionar? ¿Cómo? Modern. ¿Cómo se escribe? ¿Así? Modena, ¿así? Vamos a ver si existe algún lugar que tenga Modena. No. Dígame otro. Cartagena. Probemos si está Cartagena. Cartagena sí está ahora. Si se dan cuenta, la palabra Cartagena en ese caso apareció al final. ¿Okay? Cuando buscamos Mike aparecía al principio. Ahora Cartagena aparece al final. ¿Ok? Aparece justamente al final. De hecho, probablemente ese de Modena y el que no encontramos en los compañeros sí probablemente esté, pero en otro campo. Porque ahorita lo estamos buscando en el nombre. Pero acuérdense que adentro tiene el summary, tiene la descripción. Entonces probablemente hagamos búsquedas directamente en esos elementos. Así que es probable que tengamos que mejorar en ese caso la búsqueda. Ahora, vean que lo que va a suceder. Voy a poner ahora Cartagena. Lo voy a poner con una C minúscula. Lo voy a poner Cartagena así nada más, con una C minúscula. Ya vimos que con una C mayúscula me devuelve un resultado. Pero si ahora le pongo la C minúscula, no me devuelve absolutamente nada. ¿Ok? Porque al momento de realizar la búsqueda de manera predeterminada, digamos que la búsqueda es de tipo case sensitive. Eso significa de que respeta mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo digité Cartagena con la C mayúscula, me va a buscar Cartagena en ese mismo orden que nosotros lo digitamos. Sin embargo, si yo quisiera discriminar mayúsculas y minúsculas utilizando ese operador, puedo colocar después de Cartagena, por ejemplo, le agregamos una coma y utilizamos el operador options y le ponemos dos puntos y entre comillas y. Con eso le estamos diciendo que voy a utilizar la búsqueda de la palabra Cartagena, pero no importa cómo esté escrito. Yo lo he digitado en este momento, lo he digitado en minúsculas, pero yo lo puedo digitar también en mayúsculas si nosotros quisiéramos, y debería de encontrarlo no importa cómo esté escrito. Si ahora le damos enter, van a notar que sí ya aparece Cartagena, que aunque yo lo digité en minúsculas, aparece también en mayúsculas. Entonces, para discriminar utilizamos el option y de esa manera tenemos la búsqueda un poco más completa. Ahora, si yo no quiero escribir todo eso, porque imagínense estar escribiendo regex
Cartagena, options y luego el valor de i, hay una forma de abreviar todo eso que nosotros tenemos escrito en la parte superior, ¿okay? Hacerlo más corto. Entonces yo le puedo poner db.datos.find y ahora la diferencia es que vamos a filtrar siempre por el parámetro name y en lugar de utilizar en ese caso el regex, vamos a utilizar la diagonal. Y aquí adentro, sin comillas ni nada, le vamos a poner qué es lo que andamos buscando. Busquemos, por ejemplo, Río de Janeiro. Vamos a ponerle Janeiro, Brasil. Y le vamos a poner siempre la proyección para que solamente nos muestre el nombre. ¿Okay? Porque pues el documento tiene muchísima información, tiene bastantes datos que nosotros vamos a visualizar. Entonces, ahora la diferencia es que yo le estoy diciendo, búsqueme todos los documentos que contengan la palabra Janeiro, no importa si está al principio, al final o al centro del documento, no importa en qué posición se encuentra, pero que me muestre todos los documentos que contengan la palabra Janeiro y que visualice en pantalla solamente el campo nombre. Si ahora le damos Enter, van a notar que el único que aparece es Río de Janeiro, pero aparece al final. Porque nosotros lo digitamos también en minúsculas. Para hacer que discrimine también mayúsculas y minúsculas, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí a Janeiro le agregamos la letra I después de la diagonal y de esa forma le hacemos que no importa cómo sea escrito, si mayúsculas o minúsculas, siempre debería de aparecer. Entonces ahora ya van a obtener mayor cantidad de resultados. ¿Cuántos aparecen? Un montón. Vean que aquí aparecen de Río de Janeiro, vean aquí está en mayúsculas, aquí está en mayúsculas, aquí está la primera mayúscula, está escrito de varias maneras y se encuentra aquí, digamos, está como al centro, aquí se encuentra al final, no importa en qué lugar se encuentre, la búsqueda siempre se ejecuta y se incluye en ese caso el documento dentro de la búsqueda. Es importante notar que esta búsqueda que acabamos de generar tiene varios resultados y aquí solo nos muestra los primeros 50 que encontró. Entonces, si yo quiero mostrar más datos, notan que aquí hay una palabra que dice digite it para más resultados. Yo puedo digitar it, le doy enter y me muestra más resultados. ¿Okay? Si ustedes digitan la palabra it después, automáticamente les muestra el resto de resultados. Y si yo quisiera, por ejemplo, contar cuántos documentos devuelve esa búsqueda, ¿se acuerdan cómo podíamos hacer? Si yo quisiera contarlos, que me dijera cuántos, yo ahorita no me voy a poner en la pantalla a contar uno por uno, sino que cómo puedo hacer para que lo haga de manera automática. Lo vimos en la clase pasada. ¿No? La manera más rápida es utilizar la función counts, le ponen count y ahí me dice que hay 24 documentos que corresponden en ese caso a los que contengan la palabra Janeiro. ¿Okay? Entonces, en resumen, esta expresión que acabamos de colocar acá me dice que me muestre todos los elementos que contengan la palabra Janeiro, no importando si están escritos en mayúsculas o minúsculas. Así es la búsqueda más simple. Y esa básicamente es una expresión regular. Veamos ahora algunos caracteres especiales que vamos a utilizar en el proceso de búsqueda. Por ejemplo, si yo quiero que me realice la búsqueda, pero en este caso acá le quiero decir que me muestre solamente aquellos que inician con la palabra Janeiro, no que esté al final o esté al centro, sino que inicie con la palabra Janeiro. Entonces lo que voy a hacer es colocarle este símbolo antes de la palabra Janeiro. Es el símbolo de exponenciación. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora me va a buscar todos aquellos documentos que inicien con la palabra Janeiro. ¿Okay? Si le damos Enter, bueno, tenemos
tenemos ningún documento, que de seguro no hay ninguno que inicie con la palabra Janeiro. Pero ¿qué pasa si en lugar de Janeiro le ponemos Río? Porque debería decir Río de Janeiro, entonces le ponemos Río. Si ahora le damos Enter, van a notar que ahí me aparecen todos esos documentos que inicia con la palabra Río. Ahí dice Río Antiguo, Río de Janeiro, Río Olímpico, Río no sé qué, etcétera, etcétera. Todos estos empiezan con la palabra Río, tal cual lo hemos especificado en la parte superior. Entonces, para indicarle que inicie con una palabra específica, el carácter es el signo de exponenciación. ¿Okay? Ese es el carácter que vamos a utilizar. Yo le voy a colocar en la plataforma, le voy a colocar un documento donde está todo el listado de expresiones regulares que se pueden utilizar o caracteres para que los tengan en mente. Aquí lo que vamos a hacer es aprenderlos a utilizar. Si ahora, por el contrario, ya no quiero que inicie con Río, sino que termine con una cadena de caracteres específica, lo que voy a hacer es agregarle al final el signo de dólar. El carácter de exponenciación indica inicio. El carácter de dólar indica que finalice. Es diferente. Uno indica que inicie y el otro indica que finalice. ¿Okay? En ese caso, con eso le decimos que finalice con la palabra Río. Si le doy Enter, vean, hay varios que están escritos acá, pero todos terminan con la palabra Río. Aquí terminó con Río, aquí terminó con Río, aquí de igual manera, y así sucesivamente. Hay varios que finalizan con la palabra Río. Entonces la diferencia ahora es que le estamos indicando que se vaya hasta el final. Si no le coloco ninguno de esos caracteres, la palabra puede estar al inicio, al final, al centro, donde sea. Pero así como lo hemos colocado ahorita, le indicamos o al principio o al final, cualquiera de los dos extremos. Bien, ¿preguntas? ¿Seguros? Vamos viendo carácter por carácter. Ya vimos el que inicia, ya vimos cuál que termina. Veamos ahora otro carácter. Voy a borrar esta parte de acá. Veamos ahora otro carácter. Le voy a colocar siempre el signo de exponenciación. Y ahora voy a utilizar el carácter de punto. El punto, cuando yo le coloque un punto, por ejemplo en esa parte de acá, yo le estoy indicando que en esa posición, o en ese caso, el primer carácter puede ser cualquier carácter. O sea, el punto me indica que ahí puede ir cualquier letra, cualquier carácter específico. Si yo le agrego 3 puntos, y luego le coloco el signo de dólar, ¿qué creen que le estoy indicando? Ajá, que puede ir cualquier cosa en la primera posición, cualquier cosa en la segunda posición y cualquier cosa en la tercera posición. ¿Okay? Eso es lo que indica. Pero adicional a eso le estoy obligando a que solamente tenga 3 caracteres. Entonces probemos a ver si hay algún documento con 3 caracteres. ¿Entienden eso? Ese es en algún lugar allá en Asia, en Japón, es japonés. Entonces es algún lugar de Japón. Si ustedes le colocan ahora el signo de, le colocan por ejemplo 4 puntos, entonces le están indicando de que les muestre todos los documentos que contengan 4 caracteres. Si se dan cuenta, aparece home con 4 caracteres, rumo con 4 caracteres, estos que son caracteres japoneses o chinos, no sé, y este que como tiene paréntesis aparece con M4. Entonces el punto lo que hace es indicarle que en esa posición donde nosotros colocamos, en ese caso la información, debería de aparecer un carácter específico. Ahora bien, ¿qué pasa por ejemplo si yo le coloco de esta manera? ¿Cómo lo leemos? Ahí, ¿cómo lo leeríamos? Como hemos puesto el signo de exponenciación, significa de que debe iniciar. ¿Con qué letra debe iniciar?
con la letra R. Y luego el segundo carácter puede ser cualquiera. El tercer carácter puede ser cualquiera. Y el cuarto carácter también puede ser cualquier carácter. Básicamente con eso lo estamos limitando y le estamos diciendo que haga una búsqueda donde inicie con una letra y que el tamaño de la expresión tenga 4 caracteres. Si ahora le damos Enter, el único que aparece en ese listado es Rumo. Rumo cumple con esa condición. Empieza con la R y tiene 4 letras. ¿Okay? Entonces el punto, no se les olvide, el punto básicamente lo que indica o lo que representa, en ese caso es una posición específica. Bien, ahora vamos a ver los caracteres de especiales, que son el signo de admiración, el signo más y el asterisco. ¿Okay? Son 3 caracteres que vamos a aprender a utilizar. Ya aprendimos a utilizar la exponenciación, el de dólar y el punto. ¿Okay? Ahora vamos a aprender a utilizar el signo de pregunta, el signo más y el signo de asterisco para ver qué hace cada uno de ellos. Y lo vamos a desglosar uno por uno. Por ejemplo, el signo de pregunta, en ese caso, indica que el carácter que le precede puede aparecer 0 o 1 veces. ¿Ok? 0 o 1 veces, nada más. El carácter que le precede puede aparecer 0 o 1 veces. Luego está el signo más. Este indica que el carácter que le precede puede aparecer, indica. El carácter que le precede puede aparecer 1 vez, 1 o más veces. Y luego el asterisco indica que el carácter que le precede puede aparecer 0, 1 o más veces. Así están representados los caracteres. Entonces, fíjense bien, es el carácter que le precede. Con el signo de pregunta puede aparecer 0 o 1 vez. ¿Okay? Con el signo de más puede aparecer 1 o más veces. ¿Okay? 1 o más veces. Y con el signo de asterisco puede aparecer 0, 1 o más veces. ¿Okay? Bien, hagamos un ejemplo. Le vamos a poner un db.datos, .find, y le ponemos el name, 2 puntos, y vamos a colocar una expresión regular donde no importa las mayúsculas. Y le voy a poner, fíjense bien cómo vamos a leer la expresión. Le voy a poner la letra A, le voy a poner un punto y un signo de asterisco, luego la OS y un signo de pregunta y luego el dólar. La vamos a ir leyendo parte por parte. Y luego acá, después de haber colocado la parte de la expresión, colocamos la proyección, le ponemos name 2.1 para que solamente aparezca el nombre.
Veamos cómo sería la expresión. Primero le voy a dar Enter para ver qué obtenemos. Obtenemos un montón de documentos, pero leamos la expresión. ¿Qué significa el signo de exponenciación? Van a iniciar con la letra A. ¿Ok? ¿Y el punto qué significa? Cualquier carácter. Pero si se dan cuenta, tiene el asterisco. ¿El asterisco qué significa? Que el carácter que le precede. ¿Qué carácter le precede al asterisco? El carácter que le precede, el que está antes, ¿cuál es? El punto. ¿Y el punto qué significa? Cualquier carácter. Entonces le dice que el carácter que le precede, o sea, el punto, puede aparecer 0, 1 o más veces. Entonces, con eso le estamos diciendo que la cadena de caracteres que vamos a buscar va a iniciar con la letra A. Después de la letra A pueden aparecer varios caracteres. Puede ser una letra B, una letra C, cualquier letra después de la letra A. Luego está la O y la S. ¿Qué significa el signo de pregunta? El signo de pregunta era 0 o una vez. O sea que la S y el signo el signo de dólar que termina. Entonces, con eso le estamos diciendo que la cadena de caracteres debe de terminar con la letra O con la letra OS. Porque la letra S, con el signo de pregunta, le estamos diciendo que puede estar o no presente. O sea, puede estar la S o puede que no. Pero la letra O sí es obligatoria porque le estamos colocando el signo de dólar para decirle que termina con esa expresión. Revisemos si realmente funciona. Por ejemplo, esta inicia con la letra A, ¿ok? Y si se dan cuenta, termina como S. La S está presente. Este inicia con la letra A y en ese caso termina con la letra O, porque la S no es obligatorio que esté, pero sí es obligatorio que esté la letra O. En este caso, S inicia con A y termina con O, S inicia con A y termina con O. ¿Cómo vamos leyendo la expresión? Si se dan cuenta, la letra A es el inicio. Después con el asterisco dólar le decimos que aquí puede ser cualquier carácter, los que le siguen. Y con el signo de dólar le decimos que termine con O con OS. ¿Por qué con OS? Porque le hemos puesto el signo de pregunta. Dígame. Usted dice que la O tiene que ir sí o sí, pero la S puede que no. Pero si queremos que la O y la S, las dos vayan sí o sí. Sí o sí, entonces le quitamos el signo de pregunta. Ok. Y bueno, pero que... Le quitamos el signo de pregunta y probemos. Y ahí sí es obligatorio que vaya la OS. Y si queremos que sea opcional que vaya ambas, la O y la S. Si quiere que ambas sean opcionales. Porque cuando le pone el signo de pregunta solo hace que sea opcional. El anterior. Ajá. La anterior. Lo mismo tendríamos que hacer acá. Le ponemos a la O, le ponemos el signo de pregunta. Y si es un rango de letras muy amplio. Varias letras. Ya les voy a enseñar cómo poner rangos. Pero por el momento, con una letra lo hacemos de esa manera. Si es un rango de letras más amplio, ya vamos a aprender a colocar rangos de letras. Y ahí les voy a especificar, por ejemplo, cómo quiero que sea, digamos, la letra A, C, B, D y así sucesivamente, que son varias letras que nosotros queremos agregar. Pero digamos que esa es la forma de leer esa expresión. Ya es un poquito más compleja, ¿okay? Ya es un poquito más larga la expresión, pero de alguna manera estamos limitando un poco el contenido que vamos a tratar de mostrar. Lo que deben de considerar es qué significa cada carácter. ¿Okay? El significado de lo que hace cada carácter es importante para generar en ese caso la expresión. Cada vez que agreguemos el signo de exponenciación significa que inicie. Cada vez que al final coloquemos el signo de dólar significa que termine. ¿Okay? Si utilizamos el signo de punto es cualquier carácter. Si solamente, ¿qué pasaría por ejemplo si yo lo hubiera puesto así? Sin el asterisco. Que tiene que ir algo de segundo carácter. Un carácter, el segundo carácter puede ser cualquier carácter, pero el tercero y el cuarto puede ser la O o la S. ¿Okay? Como no le estoy colocando el asterisco, entonces el punto solo representa una posición. Pero si yo le coloco el signo de asterisco, entonces ahí con eso le digo,
en esa posición puede estar 0, 1 o más veces. Pueden haber varios caracteres. Y ahí es como obtenemos ese resultado. Entonces, para eso sirve, en este caso, esos 3 caracteres que acabamos de ver. Hagamos otro ejemplo. Utilizando el signo más. Le voy a poner db.datos.find y vamos a ver cómo se lee esa expresión. Le vamos a poner siempre name, 2 puntos, diagonal, diagonal. Le vamos a poner la i para que en ese caso represente mayúsculas y minúsculas. Y ahora le voy a poner así, HOM punto más y le ponemos OS, signo de pregunta, y el numeral. Ahora, ¿cómo leemos esa expresión? Empieza con HOM, perdón. El que sigue puede ser cualquier carácter, pero ¿cuántas veces puede estar presente? 1 o más veces. O sea, que es obligatorio. O sea, si por ejemplo hubiese un documento que solamente tuviera HOM, no va a aparecer, ¿okay? Porque es obligatorio que tenga un cuarto carácter. O sea, el cuarto carácter es obligatorio, con el asterisco es opcional. Con el signo de más es obligatorio, o sea, un cuarto carácter debe de existir. Y luego con OS, la misma idea, que termine con O o con OS. ¿Okay? Así lo vamos a leer. Si le damos Enter, bueno, no tenemos ningún home y que termine con OS. Pero básicamente así se leería la expresión. Debería ser un home, digamos, que haya terminado con OS para poderlo encontrar. Pongámosle que termine solo con O y agreguémosle el home. Agreguémosle a la proyección, perdón. Pongámoslo así para filtrarlo mejor. Pongámosle la O y la N. Así, ¿verdad? Pongámosle la O y la N y probemos ahora así con esa expresión. ¿Cuál es el resultado ahora? Nos dio cuatro documentos. Y si se dan cuenta, esos 4 documentos básicamente le estamos diciendo que deben de terminar con la O o con la ON. No solamente tenemos con ON, ahí aparecen al final representados esos valores. Esa es utilizando en ese caso el signo más. Veamos ahora cómo funciona el carácter y le voy a poner aquí N, M. En donde la N es igual a número de veces consecutiva esa es la N, y la M es igual a un mínimo de veces. Eso es lo que representan en ese caso esos caracteres.
Bien, ahora vamos a hacer la misma expresión que teníamos arriba, pero utilizando estos caracteres. Entonces le pongo db.datos.find, abrimos y cerramos llaves, y acá colocamos el campo name y colocamos una expresión regular, y en esa expresión regular vean lo que vamos a hacer en ese caso. Siempre le voy a colocar que inicie con la letra A, ¿ok? Siempre le colocamos el signo de exponenciación y que inicie con la letra A. Le voy a poner el punto y en lugar de utilizar el asterisco que vimos hace rato, vamos a utilizar llaves y le voy a poner 0, solamente. Y luego le voy a colocar el OS. Le voy a colocar el OS y le vamos a poner este 0,1 y el signo de dólar. Vamos a ver si funciona así. Ya vamos a leer la expresión. Ya vamos a leer la expresión. Estas son expresiones regulares que ustedes pueden utilizar no solo en MongoDB, sino que son expresiones regulares que pueden utilizar en cualquier base de datos. La mayoría de bases de datos soportan ese tipo de expresiones regulares y de alguna manera, tal cual lo estamos haciendo acá, ustedes lo pueden utilizar en MySQL, lo pueden utilizar en SQL Server, en Oracle, por ejemplo, pueden utilizar expresiones regulares. No sé si ya habían visto antes. No. Aquí le vamos a poner la proyección. Le vamos a decir que muestre solo el primer campo. Vamos a leerlo ahora cómo se interpreta. Vean, siempre le decimos que inicie con la letra A, ¿ok? Luego el punto sigue siendo, en ese caso, cualquier carácter. Y este 0, y el espacio nos indica, por ejemplo, primero este n, el número de veces consecutiva que puede aparecer. ¿Cuántas veces puede aparecer el carácter que le precede? Puede aparecer 0 veces, y en el caso si aquí no le pongo un valor, significa que puede aparecer 0 o más veces. Es como que hayamos colocado el asterisco. Ese valor que ustedes ven ahí entre llaves es como que representemos el asterisco. Luego aparece el OS. Significa de que con el signo de dólar le estamos indicando que puede terminar con OS. Pero la S le hemos antepuesto el 0 y el 1. Significa de que puede aparecer 0 y como máximo una vez. ¿Ok? Ese sustituye en ese caso al signo de pregunta. Entonces, si ahora le damos Enter, vean que ahí nos aparecen, inician siempre con la letra A, representan un número indefinido de caracteres y algunos terminan con OS y otros terminan con O. O sea, así es como leemos esa expresión regular, así como está ahí. Ya es un poco más compleja, es un poco más complicada, pero interpreta en ese caso los resultados que nosotros queremos obtener al filtrar la información. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero mostrar, digamos, cadenas de caracteres? Digamos aquí yo quisiera mostrar que el límite máximo de caracteres que quiero que aparezcan después de la letra A sean 14, yo le puedo poner así, ¿verdad? Entonces la diferencia, si noten ahora, significa que puede aparecer 0 o hasta como mínimo 14 veces, ¿ok? Entonces si ahora le doy Enter, vean, ahí aparece Amor de Río, Auténtico Aporte, Artista Studio, aparecen ya limitada la cadena de caracteres que vamos a mostrar. Ya no aparecen como lo teníamos anteriormente, sino que ese es el número, digamos como el número máximo de caracteres que yo quiero mostrar. Lo mismo sucede si nosotros queremos hacer una combinación. Si yo le pongo acá, por ejemplo, 1, significa que obligatoriamente el carácter que le precede debe de aparecer una vez, ¿ok? Debe aparecer una vez como mínimo, y luego el siguiente valor le indica la cantidad máxima de veces que puede mostrarse. Entonces ahí le damos Enter, aparecen los mismos 3 porque pues no tenemos expresiones más pequeñas.
Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar todos los documentos que contengan, de las que hemos hecho ahorita, de la búsqueda, que contenga la palabra Mike, por ejemplo, que contenga o la palabra Río, o que contenga o la palabra Janeiro, por ejemplo? Bueno, Río y Janeiro están juntos. Digamos que Room, que aparezca la palabra Río y que aparezca la palabra Room, en cualquiera de ellas. O sea, que yo quiero realizar la búsqueda utilizando en ese caso ese método. Si lo hiciéramos de la manera que ya conocemos, podríamos utilizar el operador OR. ¿Okay? Ponerle, digamos, de manera práctica, ponerle en ese caso db.datos.find, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos el name, dos puntos, expresión regular, mayúsculas, y aquí le decimos que busque todos los que contengan Mike, por ejemplo. Pero eso solo haría la expresión para uno. Pero si yo necesito que busque varios, puedo utilizar con anterioridad el operador OR, ¿se acuerdan? Puedo ponerle OR, dos puntos, abro corchetes, cerramos corchetes acá, y puedo colocar aquí otra expresión y decirle de nuevo que name, expresión regular, y ahora le decimos que busque los que dice Río. Ahí me buscaría todos los que contengan Mike o todos los que contengan Río. ¿Okay? Es una expresión un poco más larga. Y además de eso, si después quiero agregar otra palabra y quiero colocarle que me muestre todos los que diga room, por ejemplo, pondría otra vez coma, name, dos puntos, expresión regular, room, por ejemplo, y tendría que buscarme ahora los que tengan room. Pero haríamos la expresión muy grande, muy extensa. ¿Okay? Porque pues ahorita solo son 3 palabras. ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es incluir 5 palabras, por ejemplo? Entonces se va a hacer más grande. Entonces esta expresión, voy a poner aquí una coma y le vamos a poner el name 2.1. Quiero ver, aquí le falta una llave. Así. Entonces ahí aparecen todo. Vean, aparecen todo lo que deberían demostrarse. Ahora, como les digo, el problema es que se convierte en una expresión regular, de búsqueda muy grande. Muchos OR para dar una gran cantidad de datos que yo quisiera buscar. Esa misma expresión que tenemos ahí la podemos reducir utilizando en ese caso dentro de las expresiones regulares, utilizando un carácter especial. Entonces, ¿cómo hacemos para colocarla ya en una expresión regular más simple? Lo que vamos a hacer es colocarle db.datos.find, abrimos y cerramos llaves y le vamos a poner siempre el name, expresión regular, para que obvie mayúsculas y minúsculas. Y empezamos con el primero que era Mike. Luego colocamos la barra vertical y luego le colocamos Río. Luego la barra vertical y luego le colocamos, por ejemplo, Room. Y le decimos que me muestre solamente los nombres. ¿Cómo leemos esa expresión? Ahí le decimos, muéstreme todos los documentos que contengan la palabra Mike, que contengan la palabra Río y que contengan la palabra Room. Entonces, 3 valores o 3 expresiones que están puestas en una sola línea. Ya no tengo que estar usando un OR, solamente con la expresión como tal, ya me permite en este caso generar ese proceso. Veamos ahora si le damos enter, van a notar que por ejemplo esta tiene room acá, esta tiene room, casi todas tienen room, private room, esta tiene bedroom, también tiene bedroom, o sea, todas esas. Quitemos room solamente para probarlo. Voy a quitar room para probar cuántos menos nos salen.
Y aquí ya si notan aparece esta tiene Río, por ejemplo. Por aquí hay alguna que debería de tener Mike. Casi todas esas tienen Río. Y así de esa manera podemos colocar como una lista de elementos que queremos realizar la búsqueda. Eso es como utilizar el operador OR dentro de una expresión regular. Veamos ahora otro carácter. Les voy a poner aquí otro ejemplo, db.datos.find. Dentro de las expresiones regulares también existe el operador de paréntesis para buscar, por ejemplo, palabras específicas. Por ejemplo, quiero buscar Mike, por decirles algo, y Mike, digamos que yo quiero que esté presente 2 o más veces. Le puedo colocar así. Entonces, ahí lo que haría sería buscar, aquí debería llevar un espacio, sería de buscar la palabra Mike unido. ¿Okay? No tenemos ninguna, pero por ejemplo, esa podría ser, en ese caso, el resultado. Si yo le pongo coma y le colocamos name 1 y le damos enter, por el momento no aparece ninguno, pero lo que haría sería buscar expresiones que la palabra Mike esté unido, esté junto, digamos, estén junto. Para eso sirve, en ese caso, el paréntesis, para colocar expresiones o palabras completas que indiquen cómo nosotros las queremos agrupar. Eso es por si acaso, por ejemplo, ustedes quieren buscar alguna expresión donde las palabras estén completamente juntas y que las quieren encontrar como repetidas, solo que juntas, pero unidas dentro del mismo espacio, o sea, Mike y Mike. Entonces ahí va a aparecer el resultado dentro de esa expresión. ¿Preguntas? No. Son un poco más complicadas las expresiones regulares, pero no son muy útiles para encontrar frases un poco más complejas. Bien, vamos a continuar en la próxima clase viendo el resto de expresiones regulares, de caracteres de las expresiones regulares, para más o menos ir entendiendo cómo funcionan. Por el momento nos vamos a quedar hasta ahí.